Que algunos, todos los que conozco, tienen ya conocimiento en investigación de mercados. Y lo que me había contado mi Sofía era pues un tema de más de, bueno, como algunos tips o algo que necesitáramos nosotros al momento de hacer una investigación de mercados. Lo que les propongo, pues, para que no tengamos aquí como la charla y empecemos a abordar como la temática en general, ¿cierto? Hay un video que yo tengo, ustedes ya lo han visto, pero se los voy a poner a ustedes como para pegar, para que vean como la importancia de la investigación. Este es un caso que la ley de una película, quiero que lo miren ustedes como si estuvieran analizándolo desde la empresa, desde que los personajes que salen ahí, hay dos hombres que son las marcas y hay una mujer y esa mujer es el consumidor, sería cualquiera de nosotros, cualquier comprador. Listo, miremoslo desde ahí primero. La película estaba buena. Ah, sí. She's some kind of newspaper copy. Comes in there once in a while. Great tip. It's her journal. Usually beer. Tonight, Grey Goose Martini. The courage it takes to walk across the room and try to generate a relationship out of thin air. So don't take the following personal. You have fantastic eyes. Thanks. Try to listen. But this is no reflection on you. I'm just not interested. But thank you for the compliment of coming over. You're welcome. So do you like Cuban food? Jeff, seriously, that was not code for I wish you'd try harder. Are you always so shut down and afraid that the right man might make you feel like a natural woman? Sorry I'm late, honey. I couldn't get a cab. How was the meeting? Oh, well, there was a beginning, a middle, and an end. Nice to meet you, Chip. You too. Now, on the one hand, it is very difficult for a man to even speak to someone that looks like you. But on the other hand, should that be your problem? So life's kind of hard all around. Well, not if you pay attention. I mean, you're sending all the right signals. No earrings, heels under 2 inches, your hair is pulled back, you're wearing reading glasses with no book, drinking a Grey Goose Martini, which means you had a hell of a week and a beer just wouldn't do it. And if that wasn't clear enough, there's always the fuck off that you have stamped on your forehead. Because who's going to believe that there's a man out there that can sit down beside a woman he doesn't know and genuinely be interested in who she is, what she does, without his own agenda? Yeah, I wouldn't even know what that would look like. So what would a guy like that say? Well, he'd say, my name is Alex Hitchens and I'm a consultant. But she wouldn't be interested in that because she'd probably be just counting the seconds until he left. Thinking he was like every other guy. Which life experience has taught her is a virtual certainty. But then he'd ask her name and what she did for a living. And she might blow him off. Or she might say, I'm Sarah Milas. I run the gossip column at the Standard. And then he'd ask all these penetrating questions about it because he was sincerely, if atypically, interested. no, No. he'd be interested. But he'd see that there was no way he could possibly make her realize that he was for real. Yeah, he could be funny and charming and refreshingly original. Wouldn't help. Don't you hate it when that happens? Not really. They both probably go on to lead the lives they were headed toward. And my guess is they do just fine. It's a pleasure to have met you, Sarah Milas. Grey Goose Martini from the gentleman you just left.
Entonces mire, básicamente lo que estaba pasando ahí, ¿cuál era la situación? Si lo analizamos desde el punto de vista de la empresa, desde el punto de vista de mercadeo, teníamos dos marcas que querían conquistar a esta mujer, ¿cierto? Que es lo que pasa normalmente en el mercado. Estamos llenos de marcas, en este caso podrían ser marcas de motos, que tienen su producto y que quieren llegar a ese motociclista, ¿cierto? ¿Cuál era la diferencia entre uno y el otro? Que uno, digamos, estaba centrado en su producto. Yo soy esta marca, tengo esta moto y cómpreme porque soy yo y porque soy el mejor, pero sin importar lo que quiera el otro. Hey, pues que yo no quiero una moto así, o yo no quiero que tenga esto, no importa, pero es que yo también tengo esto, pero cómprame porque yo también tengo esto. Y siempre está encontrándole como una excusa a todas las objeciones que tiene ese consumidor, pero nunca se ha puesto a pensar qué es realmente lo que quiere ese consumidor. El otro, por el contrario, miren lo que hace. Antes de llegar a ese comprador, empieza todo un proceso de investigación. Empieza hablando con el barman, en este caso, pregunta quién es, qué hace, por qué viene acá, qué le gusta tomar. Después observa la situación, después va, escucha la conversación que está teniendo con el otro, incluso llega en un momento clave y la salva de ese problema que tiene con la otra marca. Y por último, entabla la conversación y al final ni siquiera termina casi que ofreciendo su marca, su producto, sino que es ella la que termina por buscarlo y enamorarse de ese producto. Y básicamente eso consiste en la investigación, en poder nosotros conocer muy bien ese mercado, conocer a quién le queremos llegar, conocer qué le gusta, qué miedos tiene, cuáles son sus motivadores, cuáles son sus inhibidores, cuáles son sus características, para partir de eso empezar a construir toda la estrategia y empezar a construir todo lo que se va a hacer. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy nosotros en el mercado es que muchas veces lo que hacemos nosotros y las estrategias que lanzamos nosotros no sabemos si van a servir o no van a servir. Es muy famoso en publicidad, que la dijeron ya hace varias décadas, y yo les contaba que hace poco en un congreso en el que estuve fue todavía mucho más impactante porque me la pusieron en cifras. La frase era: el 50% del dinero que nosotros invertimos en publicidad se va a la basura. El problema es que no sabemos cuál es ese dinero. Y alguien le puso una cifra y decía: mire, al año en el mundo se invierten $600.000 millones en publicidad. 300.000 se están perdiendo, ¿cierto? ¿Y por qué se pierden? Porque no llegamos con el mensaje adecuado, porque no sabemos hablarle a nuestros consumidores, porque no sabemos qué es lo que ellos están buscando, cuáles son realmente sus necesidades, cómo podemos entablar mejor esa comunicación y esas relaciones con ellos. Y entonces ahí es donde entra todo el tema de la investigación. Y cuando yo hablo de investigación, yo, digamos, soy partidario de que para hacer investigación no se necesitan ni grandes presupuestos ni unas grandes maquinarias. La investigación es cualquier proceso que nosotros realicemos para conocer mejor el mercado, ¿cierto? Entonces, para hacer investigación no necesariamente tengo que contratar una super empresa o no necesariamente tengo que tener el super presupuesto. Para hacer investigación se necesita solamente una buena disposición y una buena metodología, ¿cierto? Saber hacia dónde quiero ir, saber qué quiero encontrar, saber cuáles son las necesidades de información que yo tengo para poder empezar a atender ese problema. Entonces, formas de investigar hay muchas, desde salir a escuchar a los compradores, salir a observar comportamientos, salir a hablar con la gente, preguntarles: hey, ¿cómo estás? ¿Qué pensás? ¿Qué has hecho? Hasta temas mucho más elaborados, como puede ser una sesión de grupo, una etnografía o una encuesta, que digamos que ya van a tener una muestra y un alcance mucho más grande. Pero para empezar una investigación yo solamente necesito la disposición y el interés por conocer qué está sucediendo en el mercado y qué está sucediendo con mis marcas. Entonces, es eso. Y cuando uno habla de la investigación, pues digamos que hay unas características en la que es una búsqueda organizada de información, en la que se realiza mediante un proceso sistemático. Debemos ir cumpliendo unos pasos donde es súper importante que tengamos unos objetivos previamente definidos.
como les decía, se necesita la intención, las ganas de salir, pero también se necesita tener una metodología clara y parte desde acá, saber qué quiero encontrar, saber qué es lo que yo estoy buscando. Entonces es un tema de unos objetivos claros. Se necesita todo un tema de recolectar datos. Esto requiere que nosotros salgamos, y cuando me refiero a salirnos, pues hace unos años salir era necesariamente salir a la calle, salir al mercado. Hoy salir es, yo puedo salir desde mi computador y empezar a indagar en redes sociales, a indagar en bases de datos, a indagar en revistas especializadas qué es lo que está sucediendo. Entonces, por ejemplo, en el tema de motos hay comunidades muy fuertes que se generan alrededor de estos, digamos, de estas marcas, que incluso son comunidades que no son administradas en muchos casos por la misma marca, sino que son comunidades que se generan de los mismos compradores de las motos. Y en estos sitios en internet ellos postean, ellos comentan, ellos hablan de sus marcas, ellos hablan de sus motos, y de cierta forma ahí estoy recolectando información. Entonces partimos que necesita recabar datos, necesita recolectar información, buscando solucionar un problema. Necesitamos, digamos, todo eso se hace para solucionar un problema, y el fin último de lo que se busca es generar información y conocimiento. Es lo que estamos buscando nosotros. Al fin y al cabo, lo que hace la investigación es generar un puente, es construir un puente entre la empresa y los consumidores y el mercado, esos compradores. ¿A través de qué? De información. Nosotros, los investigadores de mercado, somos los encargados de construir ese puente donde vamos, conocemos qué hay por fuera de la empresa, conocemos a ese comprador, conocemos ese mercado, conocemos a ese usuario, y traemos esa información, la organizamos para que los tomadores de información de decisiones en la empresa cuenten con esos insumos, y ellos, a partir de esa información, puedan generar mejores estrategias. Una estrategia debe salir y se debe generar a partir de ¿qué? Del conocimiento de lo que hay en el mercado. No del yo creo, a mí me parece, es muy bonito, a mí me gusta, a mí me funciona así, porque así no es. ¿Y para qué la investigación? El fin último es reducir el riesgo a la hora de tomar decisiones. Que cuando nosotros tomemos decisiones, dejemos de hacerlo por el instinto, por la opinión, por a mí me parece, y nos basemos en ¿qué? En datos, en hechos, en cifras que estén sustentando ese actuar mío. Que no les vaya a pasar lo que le pasó a esta compañía. Esta fue la portada de la revista Forbes, una de las revistas más importantes en el mundo en temas de negocios. La portada en el 2007, si no estoy mal, 2007, un mes después del lanzamiento del iPhone. Y miren lo que decía la portada. Nokia, 1 billón de clientes. ¿Puede alguien capturar al gigante de la telefonía o al rey de la telefonía móvil? Nokia fue el líder. Yo creo que todos nosotros tuvimos en algún momento en nuestras vidas un celular Nokia, o conocimos a alguien que lo tuviera, y mandaban en el mercado, tenían todo el presupuesto del mundo, eran los líderes en participación de mercado, en ventas, en penetración, en presencia en países en el mundo. Nadie pensaba que alguien los pudiera destronar, y miren lo que pasó en menos de 3-4 años como se les invirtió el mercado. ¿Y por qué pasó eso? Por no estar pendientes y por no estar, digamos, entendiendo qué estaba pasando con su consumidor, qué estaba pasando con su mercado. Se durmieron. Y casos como el de Nokia hay muchos. Kodak, Blockbuster, son algunos de esos otros casos que podríamos hablar acá. Entonces, la investigación nos va a permitir a nosotros tanto identificar problemas que hay en el mercado, y cuando hablamos de identificar problemas podemos hablar de potenciales de mercado, de temas de imagen, de temas de participación, temas de pronósticos, análisis de ventas, pero también nos va a servir a nosotros para encontrar solución a un problema, soluciones que estén relacionadas con temas de segmentación, con temas de características del producto, con temas de comunicación, de promoción, de precios, incluso de distribución. Entonces, la investigación, señores, se va a convertir únicamente en un tema de inicio, sino también de cierre en lo que hagamos nosotros. Yo no sé si se acuerdan ustedes, cuando los que vieron Mercado del Entorno, cuando uno lee tan el libro de Kotler, en sus primeros 2 capítulos, él mostraba lo que resumía como el modelo del trabajo de mercadeo.
en este momento el nombre como tal era, no me acuerdo del modelo que, como él lo llamaba exactamente, textualmente, pero era básicamente la explicación de cómo era el proceso de mercadeo en la empresa. Y este proceso de mercadeo que explicaba Kotler ahí en esos capítulos, que era la base incluso de todo lo que se desarrollaba en el libro, está ahí en 5 pasos. Y el primero de esos pasos, antes de cualquier otra cosa, empezaba por esto: entender el mercado. Si ustedes no entienden el mercado, lo que van a hacer de aquí en adelante, estrategias, tácticas, planes de mercadeo, planes de comunicación, van a ser una especie como de tirar una moneda al aire, que puede que les caiga cara y les funcione, puede que les caiga sello. Entonces, de ahí toda la importancia de conozcamos primero el mercado, conozcamos primero lo que hay por fuera para poder empezar a, digamos, aumentar las probabilidades de que lo que yo vaya a hacer realmente sí vaya a funcionar y realmente sí tenga sentido y sí tenga coherencia con lo que está sucediendo por fuera de la empresa. ¿Para qué investigar entonces? Investigamos para inspirarnos, para descubrir, investigamos para alimentar la creatividad, para innovar. La innovación no se da si el consumidor, si el cliente, si el usuario del que está dirigida no lo percibe como tal. Innovar no es simplemente realizar un cambio, innovar no es cambiar un color, innovar no es modificar un producto por modificarlo. La innovación parte del consumidor y para conocer el consumidor tengo que realizar estos procesos de investigación. Para aprender no solamente de lo que yo hago, sino aprender de la competencia o incluso de otras categorías. A veces cuando nosotros estamos haciendo un proyecto de esto, nos entramos únicamente, por ejemplo, sector motos, y qué están haciendo las empresas en la categoría de motos. Y a veces nos podemos ir a otras categorías que pueden ser diferentes, que en principio no tengan ninguna relación, una categoría, no sé, como por ejemplo tecnología, y encontrar cosas de tecnología que ellos estén haciendo bien que yo pueda adaptar a la categoría de motos. Obviamente teniendo en cuenta las características y todos los, digamos, los matices que hay entre categorías, pero no necesariamente me tengo que quedar todo el tiempo viendo solamente categoría de motos. A veces puedo salir y muchas de las ideas que se implementan hoy en otras categorías han pasado primero por otro tipo de industrias y que han dicho esto funciona, ¿por qué no lo empezamos nosotros a traer y adaptar? A veces pensar, por ejemplo, hey, ¿qué está haciendo bueno alguien como Uber, como Netflix, como Airbnb, y cómo eso yo lo puedo adaptar a mi industria, ¿cierto? No es, entonces voy a montar un Airbnb de motos, bueno, ¿cierto? Pero es qué cosas buenas podría yo traer de eso para mi categoría, para entender a los usuarios, entender a los compradores, entender el mercado en general, para repensar lo que estamos haciendo y para crear productos, crear estrategias, para crear desde el conocimiento y desde las necesidades del cliente. Esta frase a mí me llama mucho la atención, porque esta frase es como, hey, me venís hablando que hay que hacer investigación, estamos hablando que es importante salir y conocer el mercado, y me pones esta frase. La frase es, si le hubiera preguntado a los clientes que necesitan, me hubieran dicho que un caballo más rápido. Es una frase que se la atribuyen a Ford y que en realidad no se sabe si la dijo él o no, pero se volvió muy famosa cuando Steve Jobs empezó con todos sus discursos y con todo el tema de su biografía. Él contaba eso y él criticaba un poco, en parte, la investigación de mercados. Y él decía, si yo le hubiera preguntado al cliente qué quería, él nunca me hubiera dicho que un iPhone, porque no sabía que eso existía. Entonces él decía, lo mismo decían de Ford. Si Ford le hubiera preguntado a la gente qué quería, le hubieran dicho que un caballo más rápido, nunca le hubieran dicho que un carro. La gente no tenía en mente que se puede hacer un carro. Si a alguien se le hubiera ocurrido, pues se lo hubiera inventado antes, lo hubiera hecho algo antes. Entonces los críticos de la investigación utilizan mucho esta frase. Pero lo que yo traigo con esta frase, sí, posiblemente muchos de los clientes o muchos de los usuarios a los que nosotros le preguntamos no saben ni qué quieren, ni saben dónde están parados. Pero el hecho de hacer investigación, y ahí es donde juega un rol muy importante el investigador, me permite a mí poder empezar a, digamos, profundizar en los datos, poder empezar a hacer análisis y conocer realmente cuáles son sus necesidades, cuáles son esas fallas que hay en el mercado, cuáles son esas insatisfacciones, para yo ya como empresa, como creador, como inventor, como
persona que está generando la estrategia poder, ya sí inventarme un producto, generar una estrategia, generar una activación, lo que se vaya a realizar, que vaya a satisfacer esas necesidades que digamos en este momento presentan algún tipo de problemas. A Ford le hubieran dicho, mire, yo estoy cansado de que el caballo, me tengo que cambiar 3 veces de caballo para ir de aquí a Río Negro, ¿cierto? O yo estoy cansado que el caballo no pueda llevar 3 personas. O yo estoy cansado que cuando monto en el caballo siempre termino con los pantalones sucios o me tenga que poner un traje especial para después quitármelo. Entonces, nunca le iban a decir seguramente que un carro. Pero si él empieza a entender que la gente se está quejando porque el caballo tiene una capacidad limitada de desplazamiento, de velocidad, de carga, de comodidad, y él empieza a juntar todos esos, digamos, elementos que le están contando, ahí es cuando él digamos, junta toda esa información y sale la idea de generar un carro. Entonces la investigación es importante porque nos permite conocer el mercado, pero también tenemos que entender que la investigación no necesariamente nos va a decir la solución de entrada. Eso requiere un tema de análisis, de ponerse a indagar en los datos, de ponerse a excavar en los datos, de poder generar una interpretación adecuada que me permita a mí conocer realmente a ese consumidor. Y aquí viene esta frase que me gusta mucho a mí, y ahora que está muy de moda y cuando uno habla de estrategia, entonces le dicen, hoy en día las organizaciones deben estar centradas al consumidor, ¿cierto? Y el hecho de que sea centrada en el consumidor y no en el producto o en los procesos, sino en el consumidor, no significa que sea decidida por él. El hecho de que diga el consumidor es que a mí me gusta más la moto roja que la moto verde no significa que yo tenga que sacar todas las motos rojas. Es entender por qué le gusta la roja y qué hay detrás del que haya dicho eso y empezar a buscar, bueno, y es un solo consumidor o es una base representativa del mercado. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a entender en todo este proceso. Yo aquí les dejo este es el diseño normal de una investigación, este es el proceso que uno debería seguir. Aquí no voy a profundizar mucho porque pues, la idea es que hablemos un poco sobre esas dudas que tengan ustedes de cómo hacer la investigación, qué se debe tener en cuenta, por dónde empezar a investigar, que digamos empecemos como un tema más de una conversación. Quería darles esta introducción, decirles que para investigar, como les digo, hay muchas herramientas, desde fuentes secundarias que ustedes tienen acceso aquí en la información, bases de datos que hay en la biblioteca en las que pueden acceder, hasta temas mucho más especializados como los que se pueden generar en este laboratorio de mercadeo, donde ustedes pueden invitar aquí a usuarios o compradores de motos y tener con ellos una charla, que es lo que nosotros llamamos una sesión de grupo, y en esa sesión de grupo empezar a conocer un poco más sobre estos compradores. Yo siempre he dicho, mire, si usted quiere empezar una investigación, abra sus redes sociales y empiece a buscar qué está pasando, ni siquiera en la página oficial de la marca, sino las conversaciones que se dan, por ejemplo, utilizando esos hashtags relacionados con la marca. ¿Qué hay ahí? ¿Qué montan los consumidores? Miren, los compradores de motos y los usuarios de motos tienen una característica, y es por lo general ellos son muy, y sobre todo en estos segmentos de motos son, digamos, muy amantes a su producto. Son incluso mucho más apegados de lo que son la gente en un carro, ¿cierto? Uno no ve, ay, vamos, pues es muy poco frecuente que, ay, vamos los compradores de Renault a rodar. Entonces vamos a ir todos los que tengamos no sé, un Logan a Jardín este fin de semana, pero uno sí ve como los de motos hacen, hey, vamos a hacer una rodada los que tengamos una KT y nos vamos a ir este fin de semana para Guatapé, y salen 80, 100 motos a rodar. Entonces empiecen a buscar por ahí, por esas redes sociales, por los numerales, por los grupos que hay en Facebook, y por ahí es un buen comienzo. De ahí en adelante empiecen a utilizar otro tipo de herramientas, vayan a los puntos de venta, vayan a los sectores de motos de la ciudad. Como les digo, a ver, a oír, a preguntar. Cuando uno es un investigador tiene que activar todos los sentidos. Aquí a veces toca hasta ir a tocar las motos, ir a sentir. Hagan un ejercicio sencillo, van al parqueadero de motos de aquí de la universidad. ¿Qué ven? Hablen con la gente que llegue con esas motos, o con motos no necesariamente de la marca, pero sí motos parecidas. ¿Qué les dicen? ¿Qué opinan de la marca? ¿Cómo la sienten? Y a partir de ahí van a empezar a tener insumos. ¿Cuál es la clave? ¿Y cuál va a ser un tema fundamental? Que cuando empiecen tengan claro qué quieren conocer.
qué es lo que están interesados ustedes, ¿cierto? ¿Cuáles son esos objetivos? ¿Cuáles son esas necesidades de información? Y sobre todo, ¿qué decisiones van a tomar ustedes con la información que encuentren? Es que yo quiero construir un plan de comunicaciones, ¿cierto? Entonces, si la decisión que yo voy a tomar o si la acción que yo voy a hacer con esa información es construir un plan de comunicaciones, ¿qué necesito saber yo para poder construir ese plan de comunicación? Seguramente necesito saber esta gente que le interesa, que le hablen, cómo le gusta que le hablen, qué palabras normalmente ellos utilizan, cómo en su moto, y a partir de ahí empezar a sacar ideas. Entonces la invitación es eso, que nos acerquemos al consumidor, nos acerquemos al mercado, antes de generar cualquier estrategia, antes de generar cualquier campaña, antes de generar incluso cualquier plan de mercadeo, porque de lo contrario van a ser planes sí, que pueden ser muy bacanos, que pueden ser muy bonitos, pero que van a estar desconectados en muchos casos de la realidad. Y yo supongo y esperaría que lo que esté buscando la empresa con la que ustedes están participando en este concurso es cosas que sean cercanas a ese usuario de la moto y que sean cercanas a la realidad de lo que ellos están viviendo. No puede ser el super plan que yo me creé en mi cabeza cuando yo ni siquiera nunca he utilizado una moto, o la experiencia más cercana es la moto de un amigo, o mi propia moto, pero pues ni siquiera yo soy el usuario de esa categoría. Entonces es como la invitación a que empiecen ustedes a indagar sobre esos mercados y sobre lo que hay afuera, digamos, de este mundo de las motos, para poder empezar a tener información que les permita crear eso. Yo les quería preguntar, y digamos ya el siguiente paso, ya después de haber hecho como esta introducción en el tema de la investigación, es que me empiecen a contar qué preguntas tienen ustedes sobre este tema, qué dudas, qué se les ocurre de este tema de la investigación. Yo tengo una pregunta. ¿Uno debe empezar como a realizar como este plan, pues sí, como de estrategia, a partir de los supuestos que tiene uno y que tiene la empresa, o ya a partir de encuestas y de... Uno parte, y sobre todo en este tipo de ejercicios, tiene que partir de una información que la da la empresa. Yo estuve revisando parte de la información que ellos les compartió a ustedes, y ahí ya hay algo que nosotros denominamos las fuentes secundarias. Allá hay información del mercado, ¿cierto? Entonces esa información debería ser útil y la deberían, digamos, tomar como guía. Pero el hecho de que tengamos esa información no significa entonces que no tengamos que conocer el mercado y que nos vamos a pegar únicamente de eso. Porque mucha de esa información que les están compartiendo ellos son información general de la categoría o información general del mercado, pero no van al detalle del comprador de la moto, del usuario de la moto. Y si ustedes quieren construir un plan de mercadeo y si ustedes quieren llegar a impactar la comunicación, pues no solamente se trata de si vendemos 20.000 o 10.000 o 8.000 unidades, sino de qué busca este comprador, qué le gusta, qué le tiene miedo, cómo le gusta que le hablen, qué le interesa ver en la publicidad. Porque es que hay muchas cosas cuando yo hablo de motos de las que puedo comunicar. Yo puedo comunicar estilos, yo puedo comunicar temas técnicos de la moto, yo puedo comunicar temas de garantías, de postventa, yo puedo comunicar. Pero si yo comunico todo, no estoy comunicando nada. Entonces ese consumidor, sobre todo de esa moto y de esos modelos, ¿qué es lo que le interesa? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que más le llama la atención? Y para poder yo responder esa pregunta, sí o sí tengo que ir al mercado, sí o sí tengo que hacer algún ejercicio de investigación. Pero tú nos recomendarías como profundizar más esa información secundaria, o es mejor que nosotros ya nos acerquemos a lo que es el mercado? Partamos del objetivo, es decir, ¿qué es lo que necesitan ustedes? ¿Qué sería lo que ustedes necesitan, cierto? Entonces, yo digo, hay una información básica y una información importante. Y no necesariamente salir de una a hacer encuestas, o no necesariamente salir de una a hacer un focus group, o no necesariamente salir de una a no sé, hacer una etnografía y irme a estar todo el día con una persona de moto. Muy chévere, muy bacano, seguramente les va a aportar mucha información, pero no es obligatoriamente el primer paso. ¿Cuál va a ser el primer paso? Y uno siempre empieza por entender el mercado, ¿cierto? Yo lo primero que tengo que hacer es entender cómo funciona esta categoría, qué tiene esta categoría, cuáles son sus características, quiénes son los participantes, quiénes son los miembros de esa categoría, cuáles son mis competidores, cuáles son, digamos, las motos en las que yo estoy.
Y muchas veces para hacer esa primera contextualización sí tengo que partir de una información secundaria. Pero no me puedo quedar únicamente pensando en información secundaria y buscar, porque entonces no estoy viendo todo el panorama. Mercadeo tiene una cosa y es, y me acuerdo que era una frase que me la decía uno de los primeros jefes que yo tuve, era: Andrés, hay que ver el bosque y no quedarse en el árbol, ¿cierto? Y es algo que pasa mucho en mercadeo. Mercadeo es como un sistema de piñones, donde hay muchos piñones. Hay un piñón de producto, hay un piñón, incluso el de producto se divide en varios, de precios, de distribución, del mercado, del entorno, de muchas cosas. Si yo me centro solamente en un piñoncito, que puede ser el entorno, estoy dejando muchos más por fuera. Y si dejo todos esos por fuera, digamos, estoy viendo la información incompleta. Entonces, lo ideal sería que uno pudiera ver como todo el bosque de esa información. Entonces, sí, importante buscar en fuentes secundarias, es el primer paso por donde arranca para entender dónde está parado, para entender cómo se comporta el mercado, para entender que no todas las motos se venden igual, y para entender que, por ejemplo, en el mercado hay unas motos que son entry level, que son las motos de entrada, con las que normalmente una persona entra en la categoría, y que de ahí empieza a escalar. Entonces, normalmente una persona que compra una moto, cuando va a comprar su segunda moto, ya está buscando algo diferente a la primera. Ya quiere o mayor cilindraje, o quiere mayor tamaño, o que quiere, digamos, otros temas. Entonces hay que empezarlo a entender, ¿cierto? Hay que empezar a entender que en esta categoría, como les decía, la gente es muy apasionada con el producto. Y la gente realmente vibra con las marcas. Y se crean estas comunidades, se crean estos grupos paralelos, se crea todo este tema de ferias, de eventos, de rodadas. Entonces empezar a entender toda esa información que está ahí y a partir de todo eso empezar a sacar datos valiosos que les permitan después a ustedes ir a construir esa información o ese plan que deben presentar. ¿Qué tan viable crees tú que sería, pues, partir de una investigación cualitativa, teniendo en cuenta que ellos llevan la parte cuantitativa? Cual y cuanti no son excluyentes, y cual y cuanti, digamos, para mí son complementarias. No es que una sea mejor que la otra, ni que una aporte más datos que la otra. Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Y en cualquier momento yo podría hacer una cualitativa o una cuantitativa, ¿cierto? El tema es entender qué te está dando. Entonces, un tema cualitativo por lo general empieza en una exploración. Me ayuda a contextualizar el mercado, me ayuda a de pronto a tener una mejor idea de qué es lo que está pasando, a generar hipótesis más que a probarla. La cuantitativa, por sus características, normalmente es más para probar las hipótesis, porque me permite tener un mayor alcance, llegar a mayor cantidad de personas, ¿cierto? Por eso que sean excluyentes y entonces, yo ya tengo una cuantitativa, entonces no puedo hacer una cualitativa. No, se pueden hacer perfectamente y no hay ningún problema. Vuelvo y digo, lo más importante, incluso más que una cualitativa o una cuantitativa, es cuál es ese objetivo, cuál es ese norte, cuál es ese fin al que usted quiere llegar con la investigación, qué es lo que quiere encontrar. Más que si es una investigación cualitativa o si es una investigación cuantitativa, es qué es lo que realmente información necesito para que me sirva de insumo para lo que yo voy a hacer. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otro...? Profe, digamos, para este caso, ¿tú qué muestra consideras como suficiente? Yo pensaría que no tienen que ser un trabajo con una muestra muy amplia, porque realmente ustedes esta investigación la están utilizando no como un fin, sino es como un medio para llegar a algo, ¿cierto? Entonces no es el proyecto no es la investigación en sí, sino es lo que van a presentar, que la investigación les va a servir de base. Entonces, en temas, si es un tema exploratorio, uno no necesita tener unas muestras muy grandes. Como les digo, es que una investigación puede partir de coger una red social y meterme en la red social y ver qué está pasando, leer comentarios, ponerme a mirar todo el tema de qué comparten, qué no comparten, qué tipo de fotos suben, qué información están teniendo. Como ustedes saben, para un tema cuantitativo, si yo quiero tener unas muestras representativas y que, digamos, tengan márgenes de error cercanos al 5, estamos hablando que tendrá que hacer
aproximadamente 350, 380 encuestas. Pero digamos que eso ya es un tema de investigación ya digamos con un alcance mucho más concluyente, mucho más a probar hipótesis. En el caso de ustedes, que es un tema mucho más de exploración y de conocer la categoría, yo digo, no tenemos que subirnos hasta 350 o hasta 300. A veces simplemente con salir unos días a hacer observaciones, eso puede ser, digamos, suficiente dentro de un tema exploratorio, dentro de la exploración. Profe, y pues ellos proponen como que la moto es un tema pues de Colombia, pero nosotros solamente tenemos como alcance a Medellín. ¿Eso cómo puede afectar, digamos, los resultados de la investigación? Entonces sí, hay alcance en Medellín físico, pero a nivel internet hay alcance en Colombia. Métase a buscar grupos de moteros en Facebook y encuentra el de Cali, el de Bogotá, el de Barranquilla, y no necesariamente tiene que ir para Barranquilla. Mírelo por redes sociales, mírelo por internet, mire páginas, ¿cierto? Entonces sí, puede que a nivel presencial solo alcancen a abarcar Medellín, pero podrían hacer incluso un comparativo de, hey, ¿qué postea la gente en Bogotá? ¿Qué postea la gente en Medellín? ¿Qué postean los de Barranquilla? Y poder entender eso. Incluso, cuando uno hace investigación, lo primero que tiene que hacer es dejar a un lado la pena. Yo podría hacer encuestas escribiendo a la gente por redes sociales. Así como hacen, no sé, le escriben uno para decirle pendejadas o cualquier cosa. Hey, ¿quién me ayuda con esto? ¿Quién me ayuda a buscar esta información? Ojo, hay que tener un tema, y aquí sí voy a ser muy directo, y es, normalmente este tipo de actividades de investigación son muy confidenciales en las empresas, y ustedes no pueden, de pronto si van a hacer una investigación, sobre todo en redes, de entrada decir, hey, vamos de parte de ACATE. Eso no lo pueden hacer, y eso les podría acarrear incluso problemas, porque digamos no es ACATE y es un tema confidencial y no es un tema de ustedes. Si van a hacer un tipo de investigación de preguntarle a alguien, tiene que ser más como ahí, somos estudiantes de la universidad, queremos saber más de esto, de un proyecto de la universidad, algo así, pero incluso no ir directamente como ahí, somos ACATE o estamos de parte de ACATE, porque ahí sí sería un tema ya mucho más delicado y que podría incluso tener implicaciones mucho más fuertes con la marca. No, y también la gente se puede sesgar ya con lo que le vaya a decir uno de Acate. Exacto. Entonces hay que mirar eso. ¿Qué otra pregunta se les ocurre o duda que tengan o que quieran que miremos de ese tema? ¿Todo claro? Bueno, entonces miren, como les decía, entonces partimos de dónde, de qué quieren ustedes responder con la información que obtengan de la investigación, qué quieren conocer. Eso debe ser el punto de partida, tener ustedes claro esto. Una vez ustedes tienen claro esto, tienen que definir cómo van a recabar la información. Y cómo la van a recabar va a depender, como les decía, de tipos de datos primarios o secundarios. Secundarios es que ya están, que alguien ya los recogió, a los que podemos acceder. Datos secundarios son los que les pasaron, por ejemplo, ustedes en la propuesta. Pero datos secundarios también son todos los que ustedes pueden acceder por bases de datos que hay en la universidad. Ustedes se pueden meter a las bases de datos que hay acá, vayan, si no saben cómo funcionan, van a la biblioteca. Muchos se pueden acceder desde la página web de la biblioteca, entran a EAFIT, se meten a la biblioteca y están bases de datos y empiezan a buscar. Hay una muy famosa que es Euromonitor, que ahora se llama Passport, que habla sobre, por ejemplo, cifras del mercado. Pero hay otras, por ejemplo, como ProQuest, hay varias, digamos, enfocadas en el tema de administración de negocios, que tienen temas que hablan de la categoría de motos. Entonces pueden utilizar eso. Esos son los datos secundarios. Los datos primarios son los que ustedes van a recabar, los que ustedes salen al mercado con ese objetivo que plantearon a recolectar, que tienen que procesar, analizar y sacar conclusiones. Entonces miren que no hay una única fuente, no hay un único medio para obtener la información. Digamos, hay caminos válidos y hay que entender qué ventajas y desventajas tienen. Entonces pueden contar con bases de datos, como les decía, a las que pueden acceder. La observación, señores, a veces subestimamos mucho este tema.
y a veces decimos, pues, pero es que la observación que tiene, y nos parece como muy sencillo y como poco útil, y ustedes no saben toda la información que uno puede llegar a conseguir simplemente observando un comportamiento, observando a un público interactuar, ¿cierto? Vaya a observar a la gente cómo compra una moto, haga el ejercicio, o en una de estas zonas de la ciudad donde se reparan motos, cómo se comporta la gente con su moto, ¿cierto? Lo importante es tener claro qué es lo que quieren ustedes encontrar antes de, porque ustedes se van a observar y sin saber qué van a buscar, pues puede que estén mirando lo que no es, o puede que se les pase algo por encima y ni se den cuenta porque no lo habían considerado, pero la observación es válida. Las sesiones de grupo, reunirse con usuarios de motos, invitarlos un día a una conversación, obvio, con unos objetivos definidos, con unas preguntas previamente establecidas en una guía, y se los traen, y aquí por ejemplo, aquí detrás que está la cámara, que, bueno, que tenemos la sala de la sesión, se sientan con ellos, una charla de 40 minutos, una hora, hablar, cuéntenme cómo son las experiencias, qué opina de la moto, qué le gusta, qué no le gusta, qué piensa de estas marcas, cómo le ha ido, ¿cierto? Podemos empezar a trabajar con ellos, sesiones de grupo, entrevistas, ya este es a nivel más individual. Hey, yo conozco un amigo que tiene moto, venga, yo le invito a un café y cuénteme de su experiencia, o voy a buscar personas en el parqueadero o en una parte de motos y venir, déjame yo te hago unas preguntitas sobre la moto, y empezar a hablar con ellos. Obvio, todo eso tiene que tener primero un objetivo y unas preguntas claras, no es como vení, sentémonos y yo te invito a un café a hablar de motos y seguramente a los 2 minutos pues se nos va a acabar el tema, si no tenemos claro qué es lo que queremos y cómo vamos a investigar. Encuestas, a veces las subestimamos mucho y a veces nos parece que no sirven. El problema de las encuestas no es que la gente no quiera responder, sino que nosotros no las sabemos hacer, o que queremos abarcar mucho, que tenemos unas formas de preguntar poco adecuadas. Entonces a veces hay que plantear una buena encuesta, pero la encuesta sigue siendo uno de los medios más utilizados y más efectivos dentro de la investigación de mercados, si se sabe hacer. Entonces las encuestas pueden servir. Y miren, encuestas se les llega muy fácil. Yo me quedé impresionado en estas páginas de la universidad, de grupos, cómo ustedes empiezan a compartir encuestas. Estoy seguro que entre la población universitaria hay muchos compradores de estas motos. Y ahí hay digamos, una muy buena base de información. Poder utilizar esto, el tema de encuestas. La etnografía. Este es bien interesante y les cuento aquí un caso que a mí me llamó mucho la atención. ¿Ustedes saben de dónde salió la idea de crear el Vive 100? ¿Saben de quién es Vive 100? ¿Y cuál es la empresa que lo hace? Koala. Sí, Koala. Y ellos son muy buenos en temas de investigación de mercados. ¿Y saben de dónde salió el Vive 100? De irse con los taxistas, con los buceros, a estar todo el día con ellos. Se montaban todo el día con un bucero. Y desde el duro de mercadeo hasta el practicante. A ver qué pasaba. Y se dieron cuenta, y el Vive 100 es un producto que está diseñado no para la rumba como un Red Bull o como para deporte extremo. El Vive 100 es para el día a día, para cuando usted está muy cansado, para el oficinista que a las 2 de la tarde dice el tinto ya no me hace efecto, pues quiero algo como más fuerte o un energizante, y de ahí salió, de irse a convivir con ellos, ¿cierto? Entonces la etnografía es precisamente eso, es irme yo a estar un día o a estar unos días con la gente que tiene una moto, a vivir la experiencia de qué es ser un usuario de moto, ¿cierto? O a estar, por ejemplo, todo el día en una tienda de motos, hablar con la gente de Acate, no sé si sea válido, hey, déjame estar un día con tus vendedores de moto, acompañando, me voy allá con ellos, con los vendedores, y estoy todo el día en un punto de venta, acompañando, y simplemente escucho, no tengo que intervenir, no tengo que vender la moto, nada, simplemente me voy, me siento en un ladito, me paro al lado del vendedor, y mientras el vendedor lo ofrece, escucho qué vienen diciendo, qué vienen buscando, qué están preguntando, qué les da miedo, qué es lo que les gusta, y así empezamos con este tema. Entonces miren que herramientas hay muchas, y que cuando hablamos de investigación no se trata únicamente de los medios, que normalmente tenemos una encuesta o una entrevista. Hay muchas formas de hacer investigación, hay muchas herramientas. Todo eso que estamos viendo nosotros acá son herramientas. ¿Cuál utilizar? Va a depender de ustedes. ¿Cuál es mejor?
todas son buenas. Todas tienen unos puntos a favor y todas tienen unas desventajas. La idea es que conozcan cuáles son los puntos a favor de cada una, cuáles son esos puntos débiles y los sepan utilizar y digamos sepan emplear bien la herramienta. Un serrucho no es adecuado para clavar, así como un martillo no es adecuado para cortar. Pero si usted quiere clavar, el martillo le va a funcionar muy bien, y si quiere cortar, el serrucho le funciona muy bien. Lo mismo pasa con esto. Hay que saber qué herramienta utilizar en cada caso que yo quiera tener. Entonces esto va a ser importante. Y por último, ya como para ir cerrando, no me quería ir sin este tema del informe. Ustedes tienen que presentar una propuesta. Y yo siempre les digo a mis alumnos de mercadeo, a nosotros nos juzgan por dos cosas: forma y fondo. De nada sirve una propuesta muy buena si ustedes no la saben presentar, si no las, visualmente no es llamativa, visualmente no es atractiva, si no saben contar esa historia detrás con estos datos que tienen ustedes. Pero de nada sirve tener una presentación muy bonita, con unos gráficos muy chéveres, con unos colores muy llamativos, si la presentación es vacía o si la información que hay ahí es poco relevante. A mí esta frase me dice, me llama mucho la atención, es una frase que la utilizo mucho, es: conozca a quién le va a hablar, conozca a esas personas a las que usted quiere llegar para poder elaborar el informe. No todos los informes son iguales. Hay gente que le gusta mucho más los datos, las cifras, los números. Hay gente que se pega más de otro tipo de elementos, de otro tipo de narrativas. Entonces, es eso, también es internamente como consejo para esa presentación que van a hacer. Conozcan a los que le van a hablar, miren los estilos que tienen, cómo les presentaron a usted la propuesta, a qué le hicieron más énfasis, qué era lo que más les llamaba la atención, y a partir de eso empiecen a generar su reporte, digamos, su informe final. Esa parte es fundamental. Por último, les dejo esta frase del CTO de Telefónica: una empresa del siglo XXI debe trabajar no debe trabajar con base en la intuición, sino con base en los datos. Ahí les dejo ese tema y les dejo de trabajar a mí me parece, esto debe funcionar, yo creo, y vámonos a los datos, vámonos al mercado, vámonos a los consumidores, a esos clientes, a esos usuarios, a esos competidores, incluso a las otras industrias, para llenarnos de datos, de cifras, de hechos y adaptarlo a esa necesidad puntual de nosotros. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas adicionales? Sí, yo tengo una. Digamos, si nosotros vamos a buscar la información, ¿cierto? Y utilizamos observación, entrevistas, utilizamos todo, ¿será malo? Pues nos llenaremos de mucha información que después no es malo, pero te vas a complicar mucho la vida por temas de tiempo y por temas de análisis de la información. Nos vemos. Es decir, no es que sea malo, hay muchas investigaciones que combinan varias de estas técnicas. El problema es, uno, que primero necesitas mucho tiempo. Segundo, puede que encuentres información repetida, ¿cierto? Entonces, escojas, por ejemplo, las que más se adapten a la necesidad, que se adapten más como a las circunstancias, y a partir de esas trabajar. Don Juan. Entonces, es eso, ¿no? Yo no te recomendaría que utilizaras todas. Escoge uno o dos que te puedan servir, que creas que las puedes aplicar en este tiempo que tienen para hacer, digamos, la propuesta, y mejor le metas muy bien la ficha a esas dos y no zapotear en todas, porque al final te va a quedar como inconclusa el tema. Listo. Bueno, no, muchísimas gracias, muchos éxitos con esas presentaciones, y los dejo aquí con el profesor Juan Carlos. Muchas gracias, profesor. Toma aire, tranquilo. Es que estaba pegando el pique. No, sino que estaba en otra reunioncita. Mil disculpas por no estar aquí con ustedes.